Bueno, y permítanme a esta hora saludar y dar la bienvenida en este espacio a nuestra invitada del día de hoy. Se trata de Liliana González. Ella es profesional de la salud mental y bienestar social, es sexóloga, terapeuta de parejas, de familia, de individuos, de grupos. Es además parte del equipo del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas en Venezuela, y nos acompaña esta mañana en nuestros estudios para conversar de un tema que no siempre ponemos sobre la mesa, pero que cada vez aparece con más frecuencia en nuestros entornos. A propósito de lo que comentábamos más temprano con la recomendación que han hecho la Organización Mundial de la Salud sobre alternativas para prevenir el contagio de VIH, que es uno de los temas de los que queremos conversar esta mañana. Bienvenida, Liliana, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy, hablar de un tema bastante importante, significativo, a pesar de todos los avances que se tienen en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, todavía tenemos personas que van aumentando el riesgo de contagio y es importante hablarlo, es bastante importante nosotros informar a la población cuáles son los métodos y cómo es la forma de prevenirlo. Cuando estamos hablando de infecciones de transmisión sexual, ¿de qué exactamente estamos hablando? ¿A qué estamos expuestos o a qué podemos exponer a otras personas de acuerdo también a nuestro comportamiento con nuestra sexualidad? Todos los seres humanos sexualmente activos están propensos a tener alguna infección de transmisión sexual. La clave para prevenirlas es la prevención a este tipo de infecciones de transmisión sexual. Uno de los temas, los que estabas conversando sobre el tema del VIH, el VIH ha aumentado, tiene una cifra significativa y es algo que nos preocupa y nos ocupa a los profesionales de la salud mental y de la salud sexual, puesto que es algo que para la fecha todavía tenemos personas que manejan mucho tabú en cuanto a esta información y pues no tienen la prevención adecuada. Aquí entran un montón de elementos, creencias, temas éticos, morales, que van construyendo como una atmósfera donde pareciese difícil hablar de todos estos temas. La gente tiende a estigmatizar, a ocultar, a no decir. ¿Cómo ir mezclando o cómo ir trabajando, mejor dicho, cómo ir gestionando todo esto con la necesidad de tener información adecuada, de tener educación en el ámbito sexual, en los derechos sexuales y reproductivos de todos y de todas, especialmente en el ámbito de las mujeres y no ser mal vistos, ¿no? Entender que es parte del cuidado de nuestra salud en general. Mira, los seres humanos somos seres sexuales desde que nacemos y hasta que nos morimos. Eso nace con nosotros, está en nuestro cerebro, en nuestro ser. Por eso debemos hablarlo de forma abierta y natural. Actualmente, en este momento, está la sexología llevando la batuta en cuanto a hablar de los temas sexuales de forma abierta, natural, clara y precisa. ¿Por qué es importante? Porque eso es algo que nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que hablar con naturalidad a nuestros jóvenes, a toda la población en general, para que puedan hablar del tema de la sexualidad sin tabú y de forma natural y clara. Es lo que nos va a permitir a nosotros a llevar una vida sexual sana, placentera y segura. Entonces no podemos obviar este tema y seguir con aquellas creencias que no nos permiten a nosotros romper esas barreras con el tema de la salud sexual. Actualmente en este momento se está iniciando en Caracas el Congreso de Sexología, donde un tema de los que es importante hablarlo es el tema de métodos, tratamientos y diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual. Uno cuando escucha hablar de estos temas y de las edades en las que hay iniciación sexual, pareciese que la única preocupación es el embarazo precoz. Pero esa es apenas una de las consecuencias de la vida sexual activa de un joven, de una joven, de un adolescente. ¿A qué edad se empieza a explorar, más o menos, si se tiene información de edad promedio en nuestra región, en nuestro país, para tener una idea también de cuándo debería empezar a hablarse de esto con nuestros muchachos y nuestras muchachas? Mira, a los
jóvenes y a los niños y adolescentes en todas las etapas hay que hablarlo. Cuando los niños pregunten hay que responder. ¿Por qué? Porque a veces los padres tenemos miedo de hablarle de la sexualidad a nuestros hijos y eso es lo que ha permitido que los jóvenes oculten los abusos sexuales, todas estas consecuencias que se derivan de no tener un joven adolescente informado. La información es la clave. Todo niño y adolescente tiene el derecho a ser informado sobre su sexualidad, porque como lo dije anteriormente, somos seres sexuales desde que nacemos y hasta que morimos. Es decir, yo tengo que darle la información adecuada de acuerdo a su edad. En este caso, a los jóvenes es importante hablarle muy claro porque ellos están en el proceso de transición en cuanto al reconocimiento de su patrón sexual. ¿Cómo me voy a conocer? ¿Cómo voy a explorar mi cuerpo? ¿Cómo voy a iniciarme yo sexualmente? Si no manejo la información, por supuesto, allí va a venir el error, el ensayo-error, donde ellos pudieran empezar a cometer algunas cosas que le perjudiquen su salud sexual. Entonces, la clave para tener un joven responsable es la información a tiempo. Sin tapujos, sin tabú, sin mentirle, sin disfrazarlo. Es hablar con claridad sobre todo lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos, cómo es la forma de transmisión de las infecciones de transmisión sexual, cómo evito yo un embarazo, cuál es el número de parejas, por qué es importante que yo revise cuántas parejas voy a tener, por qué es importante que yo sepa al momento de iniciarme sexualmente cuáles son los métodos anticonceptivos, cómo puedo hacer el uso del condón y el preservativo. Todo esto es importante para que ellos puedan tener una vida sexual sana, placentera y segura. Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, ¿cuáles pueden ser las más comunes? De las que menos se habla, de las que más se habla, las que se reconocen poco o mucho, las que a veces pasan por debajo de la mesa. ¿Cómo? Porque puede ser muy amplia, entiendo la lista y unas preocupan más que otras, pero terminamos asustándonos solamente con el VIH, pero resulta que es mucho más amplia el nivel de riesgo al que estamos expuestos si no hacemos una práctica responsable en nuestra vida sexual. Toda persona sexualmente activa tiene propensa a estar en contagio con alguna infección de transmisión sexual o en algún momento de su vida tener alguna infección de transmisión sexual. Así como dices tú, unas quizás son más comunes, son más leves, menos agresivas, pero las que realmente son preocupantes para la salud del ser humano son aquellas que dejan un malestar clínicamente significativo. ¿Cuál es? La que deteriora nuestra salud. ¿Ves? La que el tratamiento es un poco más prolongado. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? El sífilis, la gonorrea, el VIH. Estas infecciones son importantes atenderlas a tiempo e informar a la población de manera recurrente y permanente para que la población pueda acceder a tener el tratamiento adecuado y poder, por supuesto, evitar la propagación de la infección. ¿Cuáles podrían ser los síntomas, las alertas para saber que podría estar en riesgo en mis prácticas, en la manera en la que asumimos nuestras conductas, que nos podrían exponer más o menos a estas infecciones de transmisión sexual? Lo ideal es que una vez se inicie sexualmente la persona, acuda con regularidad al especialista que revisa la parte genital, tanto el hombre como la mujer. Es por eso que la prevención nos lleva a mantener un síntoma. ¿Cómo hacemos? Bueno, la mujer debe ir al ginecólogo y el hombre debe ir al urólogo o, en su defecto, algún sexólogo para orientar. ¿Ves? Porque la idea es que no manifieste síntomas, solo que la persona te maneje la información y pueda decir, yo con regularidad asisto al especialista para prevenir alguna infección de transmisión sexual. Cuando se tiene alguna sospecha, por supuesto, el médico que capta, diagnostica, hace la referencia al especialista que corresponde para que pueda atender. A veces algunas de las dificultades que pueden tener papás y mamás para hablar con sus hijos, que debería ser la fuente más confiable de información, es que tampoco tienen mucha información a la mano y a los adultos pareciese que nos cuesta más reconocer que no manejamos ampliamente estos temas. ¿Cómo podemos resolver eso? ¿Dónde buscar información? ¿Qué tendríamos que saber
para luego poder orientar a nuestros hijos, sobrinos, a nuestros seres cercanos, un maestro, una maestra, a sus estudiantes, hasta donde sus competencias le permiten acompañar estos temas. Sí, lamentándolo mucho, existe una gran población donde los padres también están a falta de información, también tiene que ver mucho con las creencias, su entorno sociocultural, donde ellos se desenvuelven y poco manejan la información para orientar a sus hijos. Por eso es importante que las escuelas sean capaces de fomentar, ayudar y orientar a nuestros jóvenes a ser conscientes al momento de iniciarse sexualmente. ¿Por qué? Porque la escuela es primordial para ellos. Todo joven que pasa por una escuela va a tener un aprendizaje y va a dar una enseñanza de vida. Entonces es importante que los educadores hablen con frecuencia sobre las infecciones de transmisión sexual, embarazo en adolescentes, su salud sexual, su salud reproductiva, su salud mental, cómo atender a un joven en un momento donde lo vemos apagado, lo vemos triste, lo vemos angustiado. Eso es una alerta para que de manera inmediata un docente se ponga al frente de ese joven y pueda buscarle la ayuda. Al igual que los programas de salud, que son tan importantes, que tienen que estar presentes no solamente a nivel de municipios, sino a nivel parroquial, a nivel sectorial, donde existan equipos multidisciplinarios, donde estén todos estos profesionales que puedan abordar estos temas de manera recurrente en esos sectores, porque a veces vemos que es dificultad para los padres llevarlos a un centro de salud, tema transporte, situación socioeconómica, condiciones de vida, entonces no trasladan a un joven a tiempo para que sea tratado en cuanto a algún tipo de infección que haya tenido este joven. Y es importante que estos equipos multidisciplinarios estén a nivel sectorial, donde vaya un infectólogo, un psicólogo, un sexólogo, un trabajador social, un médico familiar y pueda atender a estos jóvenes en los sectores. Ahora, en este tiempo de mucha tecnología, de acceso a redes sociales, de esa facilidad que pueden tener los jóvenes y cualquier persona de acceder a un montón de información en Internet, ¿cómo esto puede influir en los comportamientos, en los hábitos, en las conductas, en las decisiones que toman las personas en general, jóvenes, menos jóvenes, para su vida sexual activa? Mira, el tema de las pantallas es un tema bastante amplio, bastante importante, que sería como otro espacio además. ¿Por qué? Porque las pantallas en nuestros jóvenes tienen una influencia bastante importante. ¿Cómo influyen nuestros jóvenes? No solamente en la parte sexual, sino en todo lo que tiene que ver en su área de vida. En este caso, para el tema de las infecciones de transmisión sexual, no toda la información que sale en redes sociales es real. Por eso es importante que los medios de difusión, de comunicación, realmente estén atentos, qué puedo yo difundir y qué no puedo yo difundir, porque muchas veces confunden a nuestros jóvenes. ¿Ves? No todo lo que se pasa en redes sociales es real y no todo lo que se pasa en redes sociales nutre a nuestros jóvenes. Entonces ellos tienen que saber identificar qué me funciona y qué no me funciona, según lo que yo estoy sintiendo. Por eso es que es importante que se tenga una supervisión constante de qué ven nuestros hijos allí en las redes sociales, qué contenido están viendo nuestros hijos en las redes sociales, porque muchas veces hay mucho contenido sexual que lo que hace es más daño que beneficio y eso no es bueno para nuestros jóvenes. Entonces sí tiene que haber una regulación de los padres, representantes, cuidadores, docentes, en cuanto al contenido que se ve a través de las redes sociales. ¿Qué prácticas o qué recomendaciones podríamos darles a quienes nos están viendo y escuchando para reducir un poco si es que están en una situación en la que les expone más o les genera un contexto donde la posibilidad de una infección de transmisión sexual pues está potenciada? ¿Cómo identificarlo y qué hacer para reducir esa exposición? Lo primero que tenemos que hablar es con nuestros jóvenes. Es crucial darle la información a nuestros jóvenes. Los padres tienen que hablar con nuestros jóvenes de la sexualidad. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué está pasando contigo?
sientes atracción sexual por alguien, está bien que lo sientas, darle la información y ser ese pilar para ellos importante, porque la figura más importante para un joven es la figura de padre, madre, cuidador o representante. En Venezuela también tenemos los abuelos. Bueno, tenemos que hablarle con esa libertad, con ese cariño, con esa confianza, donde este joven se sienta capaz de expresar lo que está sintiendo. Un joven está en muchos cambios, cambios psicológicos, cambios de pubertad, cambios físicos, y es importante que ellos puedan expresarse con naturalidad y decir lo que están sintiendo. ¿Por qué? Porque es lo que va a permitir a saber qué consecuencia puede llevarme a mí o no para poder entonces dar ese paso que quiero dar tan importante, como es iniciarme sexualmente. ¿Cómo, con quiénes, cuándo y por qué? Entonces, un joven que está bien informado sobre esto es un joven que va a tener la madurez para decir, no lo voy a hacer porque no tienes el preservativo. ¿Ves? Es un joven que va a decir, no lo voy a hacer porque no estoy a tiempo para hacerlo. Pero si no está informado, puede caer en las provocaciones de lo que es el entorno, de lo que es moda, de lo que, mira, si tú no lo haces, entonces no vas a estar en este grupo, la presión de los varones con las niñas, de que, mira, lo que anteriormente llamaban prueba de amor, actualmente se mantiene, entonces tú no me quieres porque no quieres estar sexualmente conmigo. Entonces es importante que los padres se sienten a hablar con ellos de manera natural, como lo es la sexualidad, de manera natural. El ejercicio de la función sexual lo va a tener cualquier persona a lo largo de su vida. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿En qué momento lo voy a ejercer? ¿Cómo y con quién? ¿Cuál es la responsabilidad que me lleva a eso o la consecuencia que me puede llevar a mí iniciarme sexualmente? Esa es la primera clave. La segunda clave es tener los programas de salud sexual a nivel sectorial, donde exista, como te dije anteriormente, estos equipos multidisciplinarios que vayan a orientar a nuestros jóvenes, que puedan captar allí mismo las personas con alguna sospecha para que puedan recibir el tratamiento adecuado. Porque, bueno, la misma avance de todo lo que tiene que ver con la infección, estamos viendo que los tratamientos son efectivos, y si los tratamientos son efectivos, entonces tenemos que acudir para que los jóvenes reciban, los jóvenes y cualquier persona que esté en contagio con el VIH pueda recibir el tratamiento adecuado y tener, por supuesto, una vida sana. Además de eso, evitar los estigmas y la discriminación. Muchas personas se callan que tienen alguna infección, que tienen algún malestar, alguna dolencia, precisamente porque no quieren ser etiquetados, porque no quieren ser juzgados, porque no quieren que las personas los señalen. Entonces, hablar del estigma, de la discriminación es importante. ¿Ves? A una persona que se le diga, mira, ven acá, está bien, fue un error o fue algo que no sabías, no manejabas la información, pero vamos a atenderte, vamos a ayudarte, no pasa nada, hay tratamiento, y lo formamos incluso para evitar que esa persona desde su dolencia pueda decir, a mí no me cuidaron, yo tampoco voy a cuidar a alguien. Entonces esa persona se hace responsable de decir, mira, tengo la infección, pero ahora voy a cuidar a otro. No voy a ser portadora de muchas personas para también dañarlas si se quiere. Entonces es importante que reciban incluso la atención psicológica de manera permanente para que estas personas sepan que tienen la oportunidad de seguir una vida normal, de seguir una vida con futuro, con proyectos y con muchas cosas buenas que te puede dar. Ahora, decías que es importante tener claro en todo esto que expones el cómo y con quién. El cómo y con quién se tiene una vida sexual activa. ¿Qué tan importante es conocer la vida sexual de nuestras parejas al momento de entablar una relación, de tener intimidad? ¿Cuánto eso puede influir en las decisiones que vamos a tomar sobre cómo vamos a tener esa relación y esa intimidad? Mira, nosotros tenemos que tener claro hacia el para qué voy yo a ir a ejercer la función sexual. Tanto un adulto operativo que diga, bueno, voy a saber hacia el para qué voy yo a tener función sexual. Por eso es que es importante que la persona, muy pocas personas van a pedir, mira, hazte una prueba de VIH o hazte una prueba de... Y que traes tu examen para ver cómo está, nada de eso se pide. Un adulto, en este caso un adulto operativo consciente, dice, bueno, vamos a usar preservativo hasta que yo pueda conocer un poco más a la persona y entonces así me protejo de alguna infección que esté por allí. Pero bueno, vivo el momento.
¿Ves? Lo ideal es que la persona utilice el preservativo y posteriormente entonces empieza a conocer a la persona, número de pareja, si tiene una vida estable, si la persona realmente es la que me gusta y me atrae, me siento bien con ella, pero lo ideal es que la persona sepa que si voy a ir a tener función sexual con alguna persona que aún no conozco, uso el preservativo. Ahora, ¿cómo es el manejo del otro lado? Es decir, con personas que tienen conciencia, que tienen alguna de estas infecciones, algunas se curan, otras no se curan, y que dependiendo de cómo haga ejercicio de su sexualidad, pues puede poner en riesgo a otras personas. Hay quienes no se dan por enterados, hay quienes dándose por enterados no saben cómo comunicarlo o si lo tienen que comunicar. ¿Cómo manejar también esas situaciones para, bueno, no ser quien va repartiendo, digamos, un asunto que afecta la salud de los otros también? Ahí entramos los profesionales de la salud mental para poder orientarlos y poder decirles, mira, ya tienes la infección, ya te toca a ti responsabilizarte por eso y poder evitar que otras personas contagien. Es concientizar a la persona de que, mira, yo lo tengo que hacer una distribución en todas las personas porque no es así, no funciona de esa manera. Tenemos que concientizar y concientizar a toda la población en general porque a veces tienen miedo. Tienen Miedo al angustia, rechazo, miedo a ser incluso sí, tienen apartado. miedo al rechazo, a la discriminación, y no solamente ellos, sino que las personas por falta de información también creen que porque alguien está contagiado con solo tomar agua del vaso que tomó, o tocarla, o lidiar con la persona, prefieren aislarla. Allí entra la discriminación. Una persona informada tiene que saber que las formas de contagio no son a través de un abrazo, a través de un acompañamiento de una persona, no, tiene contagio a través del contacto sexual, a través de agujas, a través de equipos que no estén esterilizados. Esa es la forma de contagio, al menos de esta. De otras, por supuesto, infecciones es el contacto sexual y si usted no tiene preservativo, en definitiva, usted puede en cualquier momento tener alguna infección. ¿Alguna recomendación de dónde buscar información, de dónde acudir si se tiene alguna duda? ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos como papás o mamás que no tienen todos los detalles para conversar con sus hijos, que tienen miedo, que pueden tener miedo por no tener las respuestas que quizás ellos necesitan o están esperando? ¿Dónde habrá la posibilidad de tener primero ese acompañamiento necesario? Muchas veces les recomendamos a los padres que primero entonces recibamos la información nosotros como papá. Vamos a los centros de salud. La gran mayoría de los centros de salud tiene un departamento de salud mental. Allí deberían estar psicólogos, orientadores, psicopedagogos, todo el equipo multidisciplinario que ocupa estos espacios. Allí los padres se informan para que ellos puedan tener la información y una vez entonces bajarla a estos jóvenes. Cuando tenemos sospecha de algún joven que tiene algún contagio, que tiene una infección, porque ya los padres conocen que está activo sexualmente, lo ideal es que lo lleve al especialista, en este caso a la hembra, al ginecólogo, al varón, al urólogo o sexólogo, para que se haga su chequeo. Una vez que el médico capta o diagnostica, el deber ser de ese médico es hacer la referencia al programa que lleva todo lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual. En este caso, en el VIH, funciona aquí en Maracaibo, la sede está en la Sanidad, en el sótano, y a nivel de municipio, en los centros pilotos, que en este caso los hospitales pilotos de cada municipio. Y si van a otro centro, ese centro tiene la capacidad de diagnosticar y hacer la referencia. Liliana, de verdad muchísimas gracias, muy amable por visitarnos y acompañarnos hoy en este espacio. No, gracias a ustedes, estamos a la orden. ¿Alguna cuenta, alguna página en las redes sociales? Sexologías Responsables, me ubican por allí, mi número telefónico es 0424-667-0160. También estoy en 2 centros de salud público, en este caso en el Hospital Noriega Trigo como jefe de servicio de salud mental. También me encuentro en FASME Zulia como trabajadora social allí para atender a la población, que es Corpoelec. Y también me encuentro en 2 centros privados, Vitalmente, la Clínica Santa Bárbara, y por supuesto soy docente del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela.